doy la bienvenida a mi invitado, el doctor Jimmy Sotomayor Herrera. Él es abogado experto en litigios penales, servicios legales, especializado en derecho penal y procesal. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, gracias por esta entrevista. Buenos días, estimada Mayra, un gusto estar contigo. La verdad que yo no sé por qué ley empezar, porque todas las últimas leyes han sido una desgracia y creo que han destrozado lo poco que quedaba de confianza en o si se podía llamar, o se puede llamar gobernabilidad y gobernanza en el Perú. Quiero iniciar con esta ley o con ni siquiera es una ley, con esta autorización de darle una pensión vitalicia a un expresidente que no es inocente, que fue sentenciado, que tuvo un indulto humanitario, que cometió muchísimos delitos, el cual hoy está libre, pero aparentemente ese indulto humanitario no está bien hecho y va en contra incluso de algunas leyes y algunas normas. Quiero iniciar con eso, porque la pobreza es tan grande en el país que nos preocupa que nuestros impuestos estén en manos de personas así. Correcto, estimada Mayra. Sobre ese punto hay que señalar lo siguiente. De entrada, nuestra postura es que es incorrecto darle la pensión al señor Alberto Fujimori. Y lo vamos a decir por qué. En el gobierno de Alberto Fujimori, él mismo promulgó la ley 26.519. Repito, el mismo Alberto Fujimori promulgó la ley 26.519, que en su artículo 2, de manera literal, estipula lo siguiente. Señala que los presidentes que cuenten con acusación constitucional no pueden recibir una pensión vitalicia, se les suspende. Y la única forma de levantar esa suspensión es que sean declarados absueltos de las acusaciones constitucionales o en todo caso de los procesos penales. El señor Alberto Fujimori en ningún momento ha sido declarado absuelto. Todo lo contrario, se lo ha condenado por delitos que algunos consideran incluso de lesa humanidad. Que se le haya dado un indulto humanitario no quiere decir que haya salido absuelto, que se le haya declarado inocente, en lo absoluto. Lo único que quiere decir es que se ha suspendido la ejecución de la pena, más no que haya perdido la vigencia, la declaratoria de culpabilidad, de responsabilidad penal sobre esos hechos, por lo que no le correspondería el pago de una pensión vitalicia. Más aún, recordando que este personaje tiene una deuda millonaria con nuestro país por el pago de una indemnización o varias indemnizaciones, ¿verdad? Varias indemnizaciones. Y lo que usted acaba de decir es muy cierto. Él sigue siendo sentenciado. Está indultado humanitariamente. Ahora, el indulto está bien hecho, va de acorde a lo que dice los tratados internacionales, doctor. Ahí tenemos un tema también, porque, a ver, fíjate, si es que el indulto ha tenido como razón de ser el factor humanitario, vale decir una persona que está próxima a fallecer. Por otro lado, esta misma persona nos dice que va a postular a las elecciones del 2026. Eso es contradictorio a todas luces, ¿no? Y se cae de Maduro el indulto, ¿no? Ahora, también se ha pronunciado los organismos internacionales. Esta no es una simple opinión, sino ya lo ha dicho la Varios Comisión, la países. Corte Interamericana de Derechos Humanos, han pedido que se deje sin efecto este tema. Entonces, lo que vemos aquí es una apuesta por delante de intereses particulares, por sobre los intereses del país y por adelante incluso de lo que dice la propia ley que el mismo Alberto Fujimori promulgó. Entonces, para algunos sí, para algunos no, así no debería funcionar este tema. Entonces hay que denunciar ese tema, ¿no? Totalmente cierto lo que usted acaba de mencionar. Se podría decir que hay un pacto que no les interesa ni siquiera las leyes, ni siquiera hacer caso a estas leyes promulgadas en el gobierno del señor Alberto Fujimori, justamente por él, que no le interesa, porque el señor no es inocente, el señor sigue siendo sentenciado y va a tener que cumplir su sentencia hasta que esta tenga la fecha de determinación. Que haya sido indultado no quiere decir que sea inocente, ¿verdad? Efectivamente, el indulto no quiere decir inocencia. El indulto lo único que quiere decir es te perdono que no pases tu pena en la cárcel, pero tú sigues siendo un sentenciado, sigues siendo una persona declarada delincuente para el Estado peruano. Eso es lo que dice. Muy bien dicho la palabra, sigue siendo un delincuente para el Estado peruano, porque las sentencias así lo dicen, así lo mencionan, que el Congreso quiere hacer un pacto entre bancadas
para buscar beneficios que más parecen leyes propias con nombre propio es otra cosa, pero acá la verdad es una sola. El señor sigue siendo, como acaba de decir el doctor, un delincuente sentenciado. Ahora, me gustaría pasar a la siguiente ley que también es preocupante porque tiene varios puntos que analizar, doctor. La ley en contra del crimen organizado que fue modificado. Son varios puntos y a mí me gustaría que usted se explaye para que yo luego pueda hacerle los puntos que tengo en referencia. Perfecto. Se ha modificado la ley de crimen organizado. Quiero resaltar dos aspectos que me parecen los fundamentales. Primer punto, que hoy para hablar de crimen organizado se requiere que la actividad criminal tenga una pena mayor a 6 años. Este límite superior a los 6 años que le han puesto deja fuera varios delitos. Te voy a mencionar un par. El delito de hurto, por ejemplo. Si es que tenemos 10 personas que de manera sistemática, organizada, con reparto de roles y funciones y de forma permanente en el tiempo, hurtan bienes, hoy ya no puede ser considerada una organización criminal por este cambio que ha hecho el Poder Legislativo. No solo ello, sino que también queda fuera el delito de tráfico de influencias, que tanto daño le ha hecho a nuestro país esta famosa compra-venta de la función pública o del nombre de la función pública, ¿no? El que viene y dice, oye, yo conozco a Pepito Pérez, que es juez y que te puede solucionar el problema. Viene al día siguiente otra persona mandada por Pepito Pérez, y así de manera orgánica y de manera sistemática, con reparto de roles y reparto de funciones. Lo que antes podía ser considerado crimen organizado, eso hoy ya no puede ser considerado crimen organizado, por esta modificatoria que ha hecho el Congreso. Es un debilitamiento claro a la lucha contra la criminalidad organizada. Y en el aspecto procesal, el cambio que más ha llamado la atención es el siguiente. Las medidas cautelares, léase el embargo, las incautaciones, tienen un factor intrínseco en su naturaleza jurídica que es el factor sorpresa. Eso quiere decir que no te voy a avisar pues, cuando te voy a embargar o cuando te voy a incautar tus bienes, ¿no? Porque si yo te aviso, con los allanamientos, me estoy refiriendo con esta modificatoria de los allanamientos, si yo te aviso que te voy a allanar y te digo, oiga, funcionario público presuntamente corrupto, mañana a las 5 de la tarde voy a ir a tu casa a sacar todas las pruebas con las cuales te voy a mandar preso 20 años. ¿Tú crees que ese funcionario va a tener todavía esas pruebas en su casa? Eso es ilógico. Obviamente lo va a desaparecer. Y lo que ha hecho el Congreso es exigir en esta modificación que esté presente el abogado del funcionario público. Pero claro, supongamos que la casa del funcionario está en Surco y su abogado vive en Lima Norte. ¿Vamos a esperar que venga desde Lima Norte hasta Surco para recién llevar a cabo el allanamiento? Si es que eso fuese así, las pruebas ya no existen, pues. Totalmente de acuerdo. Entonces ahí hay un grave problema. Totalmente de acuerdo. Y yo cuando lo escucho hablar, yo siento que está hablando de los congresistas que se están protegiendo, porque me han mencionado los delincuentes de organizaciones criminales que han puesto una ley del crimen organizado, una modificatoria para favorecerse ellos mismos. Porque si usted se da cuenta, todos estos casos se produjo un allanamiento en contra de congresistas y de la presidenta de la República. Ahora se tiene que avisar al abogado. Ahora todo eso que es tráfico de influencias, que están tan acostumbrados estos políticos corruptos, delincuentes, van a tener beneficio. Entonces dígame cómo se llama esta modificatoria de la ley del crimen organizado, o le ponemos modificatoria de la ley del crimen de organizaciones del Congreso, porque yo ya no entiendo estas leyes de tocarle la puerta y decir, señor, le vamos a allanar su casa, espere, vamos a esperar que venga el abogado, o tal día le vamos a allanar. En ese momento se desaparece todo tipo de prueba, quitándole al Ministerio Público, a la Fiscalía, no un montón de peso y abriendo paso a la corrupción. Parece que esta ley lo que busca es que la corrupción dé un paso agigantado. Entonces, esto es una gran preocupación, estas modificatorias, doctor. Por supuesto, es una grave preocupación, pero que nosotros tenemos que buscar hacerle frente, ¿no? ¿Y cómo le podemos hacer frente, por ejemplo, a esta modificatoria de allanamiento? Desde el punto de vista jurídico, la norma establece, sin haberse dado cuenta ellos, una salida para que el fiscal todavía pueda realizar de manera exitosa este allanamiento. ¿Cuál es? La norma indica que se puede realizar o que se tiene que realizar con el abogado presente sí o sí, pero también indica que puede ser un abogado de oficio, con lo cual
el fiscal tendría que ir a hacer el allanamiento ya de entrada con un abogado de oficio. Lo tendría que llamar y decir, vamos, si no está el abogado, si no está su abogado en su casa, si no está durmiendo con su cliente, tú entras, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que tendríamos que salvar esta modificatoria, porque se puede realizar, repito, con el abogado de oficio, lo dice la propia norma. Entonces, así como ellos pretenden sacarle la vuelta a la norma, nosotros también en la lucha contra la corrupción tendremos que proponer soluciones creativas, ¿no? El Congreso está debilitando totalmente al Ministerio Público y a la justicia, ¿verdad? Y lo está debilitando porque no le conviene un ministerio público fuerte, no le conviene un poder judicial fuerte, porque terminarían ellos mismos presos, ¿no? ¿Y no le conviene porque los delincuentes son ellos? ¿Se están protegiendo ellos? Es muy probable, porque muchos están con investigaciones abiertas, ¿no? Totalmente abiertas. Y hay otra parte de la modificatoria que me gustaría, no sé si usted ha podido ver, estamos con algo más grande que el narcotráfico. Creo que la minería ilegal ya dio pasos agigantados. Entrevistada hace unos días a distintos invitados y mencionaban, no con uso de razón, también abogados, uno de La Libertad, que prácticamente la minería ilegal financia a los candidatos al Congreso, ahora ya a los partidos políticos. Es más, decía que ahora ya los delincuentes de organizaciones de la minería ilegal ya son parte de este Congreso, que ya son parte muchos de ellos. Entonces, en esa modificatoria nos mencionó el doctor Greco Quirós de la región La Libertad, ex consejero y abogado, que esta ley del crimen organizado permitía que todo explosivo que pasaba para la minería ilegal ya no sea incautado por la policía, ya no sea detenido por la policía, simplemente se haga un informe y se mande al ministerio. Esta ley, y en este aspecto, ¿a qué paso nos abre? Porque tenemos a patadas y tenemos muertes a diario justamente por la delincuencia que está abriendo un gran camino, pero que viene mayormente de la minería ilegal. Correcto. El tema de la minería ilegal es un problema que creo que todavía no se ha concientizado en toda su dimensión. Hablar de minería ilegal no solamente estamos hablando de contaminación, estamos hablando de trata de personas, estamos hablando de favorecimiento a la prostitución y demás. Lo que ha hecho la modificatoria es impedir que las autoridades puedan darle frente de manera seria a la lucha contra este tipo de actividades. ¿Y esto por qué? Porque se está prohibiendo, como bien lo ha señalado, el decomiso, la incautación de materiales que usan ellos justamente para realizar este tipo de actividades, con lo cual, si el policía hoy o el fiscal pretende incautar explosivos y demás en un operativo, lo que ellos estarían haciendo por esta bendita modificatoria es básicamente incurrir en un delito, ¿verdad? Entonces ellos obviamente se van a ver atados de manos hasta que existe una nueva modificatoria y de lo contrario no podrán realizar este tipo de allanamientos y incautaciones en materia procesal. Es un debilitamiento en la lucha contra la minería ilegal de todas maneras. Totalmente nos ha ganado esa clase política corrupta delincuencial. Nos contaba hace unos días que justamente en La Libertad y en todas las regiones del Perú, las pequeñas mineras son evaluadas, fiscalizadas y autorizadas por los gobiernos regionales. En un operativo el año pasado, doctor, se detuvo prácticamente al policía Balta, que era el segundo oficial de la región La Libertad. Tuvimos detenido o en este caso parte de una organización criminal de la minería ilegal a la policía. 2, ex gerente de la Dirección General de Energía y Minas del gobierno regional. Y 3, muchos jueces, fiscales, y nos confirmaron que hasta la misma Contraloría son profesores en la Universidad César Vallejo. ¿De qué estamos hablando? Si queremos combatir la minería ilegal, la corrupción y todo lo que desata, como usted está hablando, ¿cómo solucionamos esos problemas? El tema es que la única solución que yo veo es el cambio de los ejecutores de las políticas públicas, ¿no? Me estoy refiriendo al cambio del legislativo, al cambio de los que están actualmente en el ejecutivo. Mientras ellos tengan la sartén por el mango, vale decir, mientras ellos tengan en su poder la modificación de las normas, los demás actores lastimosamente se van a ver limitados, ¿no?
Y para esto hay que hacerle frente, hay que hacer las denuncias correspondientes, las acciones de inconstitucionalidad y también un trabajo serio como el que tú haces de periodismo crítico y demás, que es el considerado el cuarto poder, ¿no? Entonces, creo que esa es la forma en la cual podemos, desde este momento, en todo caso, luchar desde esta tribuna, ¿no? Por lo demás, repito, están atando de manos a los diversos funcionarios que no van a poder luchar de manera seria con la corrupción porque las propias trabas vienen de la propia interna del Estado. Entonces ya ni siquiera vienen de afuera, ¿no? De los propios delincuentes. No solo vienen de la interna, vienen de la cabeza más alta, doctor. Si usted se imaginara todos los casos que nos ha llegado y cómo hemos podido armar este rompecabezas que lamentablemente todavía no podemos, estamos en ese camino de investigación, pero es alarmante. Vemos que muchas figuras políticas están involucradas en la minería ilegal. ¿Qué delincuencia van a combatir si ellos mismos le abren el camino? De norte a sur, en todo el Perú, les ha ganado la minería ilegal, prácticamente son parte de estas organizaciones criminales, partidos políticos, personas que se creen intocables, personas que se creen que porque tienen un partido, porque tienen de repente universidades o esto, no pueden tocarlos. Y creo que ya es momento que el Perú despierte, abra los ojos, porque estamos dentro de una cápsula donde estamos siendo gobernados por delincuentes y corruptos que están llevando al país abajo a través de la minería ilegal. Tenemos acá nada más cerca al sur, no voy a decir dónde porque estamos en esta investigación, donde procesan la minería ilegal y la convierten y la transforman en minería legal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién da esto de la OEFA y este tipo de cosas? De verdad que es indignante, perdóneme que le haya cambiado de repente de conversación, pero es algo que arrastra estas leyes impunes, estas leyes que indignan al Perú entero, estas leyes que tienen nombre propio, que son hechos para beneficiarse ellos y no piensan en los 33 millones de peruanos. Quiero una sola ley que hayan hecho en favor de las niñas de Condorcanqui, en favor de la pobreza, en favor de erradicar y cerrar estas brechas sociales. Ninguna. Todas son para ellos, con nombres propios. Y otra de las leyes que también es preocupante y me gustaría tocarlo con usted es la ley de lesa humanidad, donde ya en una resolución la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que la aprobación de esta iniciativa tornaría ilusorio el derecho a la justicia de las víctimas y constituiría un incumplimiento en la obligación de Perú de investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables afectando el derecho a la justicia de las víctimas del 11 de julio. Esta publicación es del 11 de julio del 2024. Esto de acuerdo a la ley de lesa humanidad, que todo delito cometido antes del 2 de julio del 2002 prácticamente son anulados. De ahí para adelante son juzgados. O sea, le vamos a abrir las rejas o le van a abrir las rejas al MRTA, le van a abrir las rejas a Sendero Luminoso, a terroristas y de paso a delincuentes, y también el señor Alberto Fujimori quedaría libre de polvo y paja. ¿Cuál es la opinión que tiene usted de esta ley de lesa humanidad y de lo que ya se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que de cierta manera se rompen lazos y compromisos y acuerdos, ¿no? Puntual sobre la modificatoria a la prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Lo que ha hecho este cambio es un cambio con nombre propio. Nuevamente, se trata del señor Alberto Fujimori porque él es el principal actor de los delitos de lesa humanidad que se están investigando, imputando antes del 2002. Pero lo que el Congreso no ha medido, lastimosamente, es que no solamente va a salir favorecido Alberto Fujimori, sino, como muy bien lo ha señalado, las personas acusadas, sentenciadas por delitos de corrupción, perdón, por delitos de terrorismo, que tanto daño le han hecho al país. Entonces, creo yo que el Congreso está actuando no solamente por intereses propios, sino también con una irresponsabilidad que puede generar un gran impacto social en nuestro país
y que lastimosamente esas consecuencias lo podríamos ver muy pronto, ¿no? Muy pronto con personas peligrosas fuera de las cárceles, ¿no? Es inconstitucional la modificación, estamos nosotros convencidos de que si el Tribunal Constitucional en verdad es imparcial o se jacta de ser imparcial y se jacta de ejercer un control constitucional como debería, según mandato constitucional, debería dejar sin efecto estas modificaciones. Pero, bueno, vamos a ver. El Tribunal Constitucional dejó de ser autónomo hace mucho tiempo, doctor, y creo que el Perú entero se dio cuenta. El Perú entero se dio cuenta cuando permitió muchas cosas que van en contra de la Constitución, permitirle el viaje a la presidenta para que pueda hacer un trabajo remoto, cuando permitió el indulto humanitario, cuando desobedeció o prácticamente hizo caso omiso a la Corte Interamericana, cuando no se ha respetado ni siquiera la libertad de expresión de muchos peruanos. Entonces, si hablamos de esta institución que sea autónoma, estamos muy lejos de la realidad. Yo quería hacerle una pregunta sobre los cuestionamientos que tiene la presidenta Dina Boluarte al criterio penal legal que usted maneja. ¿Existen indicios para iniciar una investigación a la presidenta si no estuviera o no fuera aforada en este momento? Incluso siendo aforada, desde mi perspectiva, no hay ningún impedimento para que ella sea investigada. El impedimento seguramente vendría para que ella sea acusada, pero no para que sea investigada. El artículo ¿Ya? 117 de la Constitución señala que no se le puede acusar a la presidenta por 4 supuestos, o solo se puede acusar, mejor dicho, por 4 supuestos, ¿ya? Pero habla de acusación, y en términos constitucionales, para que se le lleve al foro penal no hay ningún impedimento. ¿Por qué digo esto? Porque al señor Pedro Castillo se lo investigó. Entonces, ¿por qué con algunos cal y con otros arena? A todos por Exacto. igual, a todos por igual, ¿ya? Y entonces hay indicios, por supuesto. El hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, va a enfrentar una audiencia de prisión preventiva, ¿no? ¿Y por qué? Porque supuestamente tiene vínculos con la presidencia. El caso Guayquis, en el mismo sentido, ¿no? Ensayan unos argumentos ilógicos y demás, ¿no? Argumentos hay. Argumentos sobran. Y el decir, este reloj me lo prestó mi Waiki, y decirlo ella, para mí, que no conozco bien el tema penal ni legal, para mí es un delito, porque lo confesó, lo dijo, y esto va de acorde a los presupuestos asignados, a las fechas asignadas que ella recibió los Rolex y que se le dieron estos presupuestos al gobierno regional de Ayacucho. Entonces, configurándose eso, es un delito. Por supuesto, estaríamos ante el presunto delito de cohecho o de tráfico de influencias. 2 delitos por los cuales podría ser investigada. ¿Por qué cohecho? El cohecho consiste básicamente en el pago de un beneficio, de una dádiva a cambio de el cumplimiento o incumplimiento de una norma. En este caso, la ampliación del presupuesto para el gobierno regional de Ayacucho, ¿verdad? Entonces, claro que hay una relación, claro que hay motivos para investigar, ¿no? Ah, No es válido decir que fue un préstamo, que porque no tenía, como vio que la muñeca estaba vacía, le presté. Eso no se lo va a creer nadie, ¿no? Y en todo caso, si bien es cierto, la carga de la prueba la tiene la fiscalía, si es que ellos pretenden postular una teoría del caso, ellos tienen que presentar pruebas sobre su teoría del caso, ¿no? Porque claro, pueden ahora, negar la imputación, pero si quieren además contar algo, tienen que probar lo que cuentan, ¿no? Ahora, doctor, el fiscal de la Nación presentó la denuncia constitucional al Congreso de la República en contra de la presidenta Dina Boluarte. ¿Esto pasaría para una acusación, entonces? El tema es que tendría que pasar primero por la Subcomisión de Asuntos Constitucionales y si es que no hay una aprobación, el tema va a quedar ahí, ¿no? ¿No va a poder seguir investigando o no va a poder acusar? No se va a poder seguir investigando porque ni siquiera se ha formalizado la investigación. Lo O que pasa sea, es que ya. Quiero entenderlo. Usted me mencionó hace un momento que sí se puede investigar, que sí se puede investigar, lo que no se puede sentenciar. Pero entonces, para investigarla, tendría que el Congreso, que es el mismo que la blinda, darle la autorización prácticamente al Ministerio Público de investigarla. Pero como sabemos que la blinda tanto, la protege tanto, porque hay pactos muy grandes, no le va a dar, quiere decir que no la van a investigar. ya, ahí te explico. En el proceso penal
hay una primera etapa que se llama investigación preparatoria. Esta primera etapa, investigación preparatoria, se divide en dos subetapas. Investigación preliminar, que no requiere autorización del Congreso, la pueden investigar preliminarmente, y la segunda subetapa, que es la investigación preparatoria propiamente dicha o la investigación formalizada, que sí requiere autorización. Entonces, a Dina Boluarte la han investigado preliminarmente sin autorización, perfecto. Pero si quieren pasar ya a una investigación judicializada, es decir, si la quieren seguir investigando, tiene que haber una autorización del Congreso. Hay dos tipos de investigaciones: investigación fiscal, investigación judicial. Para la investigación ya judicializada sí se requiere la autorización del Congreso. Si el Congreso dice no, si el Congreso la blinda, el caso queda ahí. Recordemos el caso Manuel Merino. Claro. Y si es una investigación judicial es porque tienen pruebas. Por supuesto, porque el estándar probatorio o el estándar de sospecha ya es un nivel de sospecha revelador, es decir, ya no estamos ante sospecha simple, sino un nivel de sospecha revelador y que tendrá que sustentarse de por qué está formalizándose y demás, ¿no? ¿Cómo considera el Perú, ya para finalizar esta entrevista, doctor? ¿Existe impunidad dentro de todas estas leyes que han sacado el Congreso y de todo lo que estamos viendo día a día con el gobierno, con el Ejecutivo, ¿no? Con el Legislativo y parte también del Tribunal Constitucional? Por supuesto que hay impunidad en el Perú, por supuesto que hay impunidad. Tenemos una clase política muy interesada en el sentido malo de la palabra, no interesada en aspectos generales, en aspectos societarios, sino más bien en intereses personales, ¿no? Eso genera cambios en la norma y los cambios en la norma nos acercan a la impunidad. Estamos pasando una grave crisis de legalidad, una grave crisis de Estado democrático, que todos estos temas además se vienen blindando y ventilando con total con total descaro, esa es la palabra, efectivamente, y no hay, y eso hay que hacer una crítica, no hay un grado de respuesta como esperaría de la población, ¿no? No hay un grado de respuesta como esperaría de la población. Y esto también tiene que ver con lo que ha ocurrido en las diversas marchas, ¿no? Tantas muertes impunes. La gente tiene miedo a salir porque los matan. Efectivamente, efectivamente. Entonces, creo que hay mucho por hacer. Y repito, saludo nuevamente que exista periodismo independiente que permita realizar las críticas de manera abierta y que las personas que nos escuchan y nos ven puedan entender cuál es la gravedad del problema, ¿no? Es una gravedad que de verdad asusta, pero a mí no me asusta nada, ni amenazas ni nada, porque acá se cruzaron con una persona que no conoce de amenazas, conoce de Dios, y el día que me toque partir, solo Dios lo sabrá, pero vamos a ir hasta las últimas consecuencias, porque tenemos un Congreso mochasueldos, un Congreso delincuente, un Congreso donde existen las organizaciones criminales y justamente están haciendo estas leyes para protegerse ellos mismos y proteger la impunidad de el gobierno que está manejando en estos momentos. Doctor, ha sido un gusto tenerlo el día de hoy en el programa y que nos puede ilustrar también con temas penales y legales que necesitamos de cierta manera enseñarle a la gente, que educar un poco a la población sobre la situación real y no dejarse engañar por las bonitas palabras de los politiqueros, aunque ya el Perú ya no les cree. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimada Mayra. Siempre es un gusto conversar contigo y para lo que gustes. Muchísimas gracias.